Voy a comenzar esta charla de El beso de Judas con una lectura de el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, desde el versículo 70. Y dice así: les respondió Jesús: ¿no os he elegido yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque él, aun siendo uno de los 12, era el que le iba a entregar. Es increíble porque en este mismo pasaje el Señor se encuentra con esta realidad tan dolorosa de ver partir a tantos discípulos cuando Él anunció la Eucaristía, nada menos, porque anunció que si queríamos llegar a esa salvación que Él nos traía, teníamos que comer de su carne y beber de su sangre. Y claro, ninguno de ellos había recibido todavía el Espíritu Santo. Eran gente carnal, racional, naturales, eran seres naturales y no entendieron. Los apóstoles se quedaron allí con el testimonio de San Pedro, que dijo: ¿a dónde vamos a ir si tú eres el que tienes palabras de vida eterna? Y el mismo Señor le dice que no fue él el que habló, sino el Espíritu Santo que habló a través de él. Y en ese momento anuncia quién lo va a traicionar. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor viene introduciendo todo este misterio de Judas. Porque para la iglesia, y yo pienso que como ya brevemente les estaban dando información las presentadoras Diana y Ángela, de que yo pues no soy teólogo, no estudié ciencias religiosas y no soy de los que puede sentarse a preparar una charla porque no tengo esa estructura teológica, solamente lo hago desde el espíritu y podría decir que para mí, siendo un laico que no tiene ese tipo de formación doctrinal y teológica, Judas ha sido un misterio muy grande. Por lo que entiendo y lo que me han compartido muchos teólogos y gente muy estructurada en nuestra Iglesia Católica, ha sido un misterio para todos a través de los siglos. Porque, pues miren ustedes cómo cuando Jesús anuncia nada menos que el pan de vida, mucho antes de su pasión, ese Judas está presente ya como una persona que está escrito que lo va a traicionar. Está escrito así y lo vemos anunciado desde los profetas de antaño. Entonces, ¿quién puede explicar este misterio? Es como explicar el origen del mal, el origen de la caída de los ángeles. Todo esto son misterios inescrutables. Nosotros no podremos entender esto hasta no pasar el umbral hacia el santuario de Dios, hacia la gloria prometida por Jesucristo, si caminamos con Él y alcanzamos a entrar a esa plenitud de la verdad. La verdad ha sido revelada toda, pero nosotros, pues para poder alcanzar a tener esa claridad de la plenitud de la verdad que está revelada, pues necesitamos entrar en la perfección y la santidad. Y para eso necesitamos primero necesitamos correr esta carrera del Evangelio, como dice San Pablo, ¿no? Tenemos que ir al estadio a participar en los Olímpicos, pero en los Olímpicos de Dios, no en los del mundo, porque no es una corona perecedera la que buscamos, sino la corona eterna. Y sabemos que esto es un trabajo arduo, que es el trabajo como lo han expuesto en conferencias maravillosas este fin de semana desde el obispo, nuestro querido Monseñor, que inició este congreso desde Guatemala, hasta el padre Andrew que acaba de darnos la última conferencia
antes del último testimonio, desde Valencia, España. Cada uno de los expositores nos introdujo a esta realidad de un Dios hecho hombre que se hace esa persona tan asequible a nosotros para enseñarnos cómo alcanzar la perfección y la santidad, lo que perdimos en el paraíso, por lo cual hemos sido desterrados, que es un misterio también insondable. Entonces, para alcanzar el conocimiento pleno de este misterio, tenemos que cruzar el umbral de esta vida a la otra. Sin embargo, el Espíritu Santo es puntual cada que nosotros le llamamos para preguntarle. Y en esta reflexión yo le estoy preguntando al Espíritu Santo junto con todos ustedes sobre Judas. Yo entiendo, por ejemplo, que en la carta, digo que en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 6, el Señor se encuentra al frente de toda esa masa de gente que lo seguía y los ahuyenta con contarles cómo es que se va a dar esa salvación al anunciar nada menos que la Eucaristía, y también anuncia que entre ellos hay un diablo. A los apóstoles, cuando se quedaron solo con ellos y todos los demás se esparcieron, asustados y escandalizados de lo que Jesús había dicho. Y esos apóstoles que se quedaron con él, se quedaron ahí aterrados, pero la inspiración de San Pedro, pues obviamente que les ayudó mucho a mantenerse a pesar de no entender. Pero el Espíritu Santo, que siempre actúa en una forma maravillosa, los mantuvo unidos a Jesús sin que entendieran nada. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros con el misterio de Judas, que estamos unidos a la realidad de que el Señor sabía quién era Judas todo el tiempo y sin embargo lo dejó todo el tiempo hasta la última cena. Esto nosotros, sin entender, nos mantenemos como los apóstoles cuando todos se fueron aterrados y San Pedro se inspira y declara al Señor como el Mesías, como a Dios, como el enviado, el Emmanuel, y ni siquiera, según dice Jesús mismo, ni siquiera San Pedro sabía lo que estaba diciendo. Fue el Espíritu Santo que habló a través de él y el Señor les descarga semejante información. Entre ustedes hay un diablo. Esto es muy duro, es muy misterioso porque vemos también cómo obviamente que pasan muchas cosas entre tanto antes de la última cena, pero para poder concluir esto que estoy recibiendo en este momento, la última cena, sabemos nosotros que cuando el Señor les lava los pies a todos los apóstoles y dice que están limpios, menos uno, porque uno que está ahí lo va a entregar. Se dan cuenta de algo bien importante acá. Ninguno sabía quién era y todos se consideraban culpables porque preguntan: ¿seré yo maestro? ¿O quién es maestro? Y esto es muy lindo porque en cierta forma podemos ver lo que es la unción que ya los apóstoles tenían de ser pequeños, de llegar al punto de considerarse que de repente soy yo el que voy a entregar al Señor, no lo permita Dios, pero cada uno se consideraba potencialmente capaz de traicionar al Señor, porque ellos mismos decían: seré yo, y ese no fue Judas el que dijo seré yo. Entonces hay que mirar algo muy importante acá. Obviamente que aquí hay tradiciones judías, se saben que ellos se sentaban a la mesa, no eran sillas, eran cojines, y descansaban el codo izquierdo sobre la mesa y dejaban libre la mano derecha para comer. Y se supone que Juan estaba al lado derecho del Señor. Y aquí hay muchas posibilidades de que Judas estaba muy cerca a Jesús en esa mesa, porque el Señor unta el pan
del vino, y cuando le pregunta a Juan por insinuación de Pedro, ¿quién es el que lo va a traicionar? Él le indica a quien le dé este pan. Ese es, y le entrega el pan. Y Jesús lo envía, dice, vete a hacer lo tuyo. La palabra dice, y Satanás entró en Judas. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿no? Judas sale y es de noche. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros nos alejamos de Dios, entramos en la noche, entramos en las tinieblas, en la oscuridad del mundo. Allá se fue Judas, se fue a la noche, se fue a la oscuridad. Ninguno de los apóstoles entendía qué estaba sucediendo porque ellos pensaban, como él manejaba el dinero, que se fue a comprar algo, que se fue a llevarle dinero a los pobres. ¿Quién sabe cuántas posibilidades habían en el corazón de los apóstoles que miraron ese momento? Y entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos mira a nosotros con ese amor tan grande para mostrarnos a Judas Iscariote, dándonos a entender que Judas Iscariote estaría en la iglesia. Judas Iscariote estaría siempre en la iglesia. Por eso vemos nosotros hoy ese beso de Judas del que yo quiero hablar. Lo vemos en tanta traición que hay contra el Señor en el clero, en la vida religiosa, en los laicos, en los católicos en sí. Es muy común el sacerdote que se confunde y se interna en la noche del mundo después de haber recibido la Eucaristía de manos del Señor. Porque démonos cuenta que Judas, cuando se va, después de haber recibido en la boca ese pan del Señor, se fue, dejó el sacerdocio, abandonó la iglesia, se fue, dejó al Señor y se internó en la noche, se internó en las tinieblas del mundo y allá pereció. Desen cuenta que Judas llegó hasta el punto de arrepentirse, porque él fue a devolver el dinero que le habían dado y no aceptó, no asumió la condenación que le hicieron a Jesús, y todo eso lo enloqueció, pero no hizo lo último, que fue el haber buscado la reconciliación con el Señor, haberse doblado y haber llorado su pecado. A cambio de eso llegó a la muerte, llegó al suicidio. Y nos damos cuenta que ese internarse en la noche, después de entrar en el pecado mortal, es entrar en un suicidio, porque el pecado mortal es la muerte, es lo que es, la muerte eterna. Y por eso duele tanto cuando nosotros vemos que el sacerdote que deja el sacerdocio generalmente ocurre cuando deja su amor a la Eucaristía. Santa Teresa de Calcuta siempre le aconsejaba a los sacerdotes, porque los sacerdotes comúnmente sabían que ella era una santa, y cuando ella estaba cerca a los sacerdotes, le consultaban y le pedían consejos, y ella siempre les aconsejaba que debían mínimo ofrecer una hora de adoración al Santísimo todos los días, mínimo. Media hora mínimo. Ideal una hora, porque les explicaba lo importante que era mantener ese amor con la Eucaristía. Y se ha visto, y yo he visto a través de los años, en mi experiencia en la iglesia como misionero, que sacerdote que deja su amor por la Eucaristía, sacerdote que se pierde. Algunos se quedan en la iglesia por razones económicas, políticas, por razones de populismo y quién sabe cuántas razones equivocadas, pero no por amor ya
a Dios, porque ya perdieron su relación con la Eucaristía y se les ve en la forma en que celebran la Eucaristía, la forma en que la sirven, la forma en que tratan la Eucaristía, se dan cuenta que ya no tienen amor por la Eucaristía. Es un sacerdocio perdido, es un Judas ya en la iglesia. Se quedan en la iglesia muchos de los Judas, otros se van, se internan en la noche, pero con esto no podemos crear un juicio de ellos, porque no se trata de esto, porque ni siquiera podemos juzgar a Judas. ¿Cuál de nosotros pudiera decir que podemos o tenemos alguna razón para juzgar a Judas? Nadie tiene eso, solo el juez divino, que es Jesucristo. Como San Pablo dice, ni yo mismo me juzgo. Por eso, esta reflexión no es para juzgar a Judas, ni juzgar a ningún Judas de la iglesia, porque hay tantos. Nosotros hemos sido Judas en la iglesia también. Yo estuve lejos de la iglesia por 33 años y también hice lo mismo que Judas, que recibí esa hostia y me interné en la noche. Por misericordia el Señor me regresó antes de que hubiese terminado en la oscuridad eterna. Esto es pura misericordia de Dios. Así de que cada uno de nosotros puede que tenga una historia de haber vivido ese Judas. Y por eso lo último que podemos hacer es juzgar a ninguno de nosotros y mucho menos a Judas. Pero sí podemos ver el misterio de Judas. Ahora, ustedes se dan cuenta que el Señor en muchas partes de su vida pública recibe el beso de Judas, porque son muchos los que lo traicionan durante toda su vida pública. Y muchos de los que estaban con él que lo traicionaron, porque el mundo no se podría traer aquí como una traición, porque el mundo no lo conoció nunca, no lo entendió, no recibió unción del Espíritu Santo para entender el Mesías. O sea, entonces el mundo no lo podemos traer acá a esta conversación como parte de los que le han dado un beso de Judas al Señor, porque estamos hablando que ese beso de Judas es el beso del apóstol, es el beso del más cercano, el que está más cerca al Señor. Ahora, Judas está con el Señor hasta el último momento, antes de que él parta hacia su pasión. Y nos damos cuenta que el Señor ya en ese huerto de los olivos en Getsemaní, cuando Judas llega y está en la oscuridad, esperando que todos lleguen para irse a abrazar al Señor, él llega donde el Señor a llenarlo de besos, porque según las mejores traducciones de las Escrituras, él dice que lo abraza y lo besa varias veces. No es un solo beso el que le dio. Y el Señor le dice, con un beso entregas a tu Señor. Y esto es importante de entender, que el Señor hasta ese momento todavía le estaba hablando como a su amigo, todavía. Él nunca dejó de hacer eso con Judas en ningún momento. En lo único que Jesús no acompañó a Judas fue en el suicidio, pero él lo acompañó en todo lo demás. Casi que como que se da el refrán que hay muy popular que dice: yo camino con mis amigos hasta la tumba, pero no me entierro con ellos, ¿no? En este caso, este amor tan incondicional del Divino Maestro hace que Judas permanezca a su lado hasta el último momento. Entonces, cuando Jesús dice, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos, entonces podríamos decir que en esa última cena, por quien más sentía amor el Señor era por Judas, que era el más enfermo. Sería fácil deducir eso, porque si el Señor habla que vino por los enfermos, en la última cena, ¿quién es el enfermo? ¿Cuál es el más enfermo de todos? Pues es Judas. Entonces el Señor, uno de sus dolores más grandes que inician la entrada por esa puerta de la pasión del Señor, es la traición de Judas,
cuando Judas se va a hacer lo suyo, en ese momento es como una puñalada que atraviesa el corazón del Mesías, porque esa es la entrada a su pasión, en la partida de Judas de la última cena. Cuando Judas se va, el Señor empieza a hablarle al Padre, a decir: Padre, glorifícate en tu Hijo. Y esto es ya la entrada a la pasión, porque ese glorificarse era algo espantoso. Sin embargo, era nuestra salvación, el camino por el Calvario. Pero démonos cuenta que esa partida de Judas a la oscuridad, a la noche, a esa noche de la cual no hubo regreso, porque fue una noche en que se internó, de la que no salió. Fue la entrada de Jesús también en esa noche en la que él entró, la noche de su Calvario, la noche que, desen cuenta que estando él ya en el Gólgota, se oscurece todo. Es una noche y está de día, sin embargo parece de noche, y así está escrito, porque así sucedió. Las tinieblas que invadieron la tierra, y todo lo que sucede ahí es una oscuridad, pero para que llegue la luz, porque así es. Por eso dicen: cuando tengas tanta oscuridad en tu vida, no te olvides que puede ser la mano de Dios que está sobre ti, pero viene tu salvación. Esa sombra del amor de Dios. En este caso, pues obviamente que esa noche que vive Jesús es nuestro amanecer eterno, es nuestra luz. Esa noche que Jesús vive es para resucitarnos, para despertarnos a la verdadera luz que nunca se apaga, que es el mismo Mesías. Entonces, la presentación de Jesús, de Judas Iscariote, es una enseñanza vital en nuestra vida católica, porque como católicos es muy fácil para nosotros escandalizarnos con lo que sucede en la iglesia, y con lo que sucede con nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces compartimos nosotros con los hermanos en la fe y decimos: yo no merezco estar en la iglesia, yo no merezco ser de Dios, yo soy una persona que constantemente tengo esta tendencia a traicionar a Dios, soy un pecador terrible? Y es fácil entrar en esa reflexión porque nuestra naturaleza mala es muy mala. Al mismo tiempo, nuestra naturaleza buena es muy buena, y cuando nosotros nos dejamos empujar por la mala, pues nos sentimos malos. Sin que seamos malos, pero que estamos haciendo cosas malas, o tentados de hacer cosas malas, o inclinados a hacer cosas malas. Y es muy fácil escandalizarse por el mal del hermano. Si uno mira las cosas malas que hace el otro, y fácilmente, sin ningún esfuerzo, totalmente se escandaliza, y hasta puede separarse de esa persona, abandonarla, denigrarla, hasta difamarla, porque uno no acepta los errores del otro. Sin embargo, cuando empieza a entrar la conciencia espiritual en el individuo, lo primero que se da cuenta es que, y hace pocos días, ustedes saben, el Evangelio hablaba precisamente de la viga que tiene uno en el ojo. Habría que quitársela primero antes de mirar en la paja que tiene el prójimo. Pero esta enseñanza es una enseñanza muy dolorosa, porque qué difícil que es cumplir con ese precepto que nos llama el Mesías a cumplir, que es el mirarnos primero nuestra miseria, antes de ponernos a juzgar a los demás y a escandalizarnos por el pecado del prójimo. Cada que un sacerdote cae, y ustedes saben que ¿a quién es que odia más el demonio en este mundo si no es a un sacerdote? Un sacerdote es la pesadilla más grande de los infiernos, porque un sacerdote es el instrumento de Dios, un instrumento de Dios que puede nada menos que perdonarnos nuestros pecados. Ustedes saben que cuando un sacerdote llega donde un moribundo
que ha estado toda la vida lejos de Dios. Si ese moribundo se arrepiente, se confiesa y le da la absolución, se salva. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que le duele al demonio eso? ¿Ustedes se pueden imaginar lo que le duele el misterio de la transustanciación, donde esas especies del pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? El milagro más extraordinario que hay. Es decir, si nosotros quisiéramos describir qué es lo más extraordinario que ha hecho Jesucristo y que nos ha dejado, tenemos que aceptar que es la Eucaristía. ¿Qué hay más grande que eso? Es la Eucaristía. Por la Eucaristía este mundo no se ha desbaratado y caído totalmente en las manos del mal. Por la Eucaristía, si no fuera por la Eucaristía. Desen cuenta que, curiosamente, en estos tiempos de pandemia, precisamente hemos sido privados de la Eucaristía. Y todo esto tiene una razón, y es que el Señor nos ha llamado la atención y nos ha quitado ese alimento y nos ha separado del templo y nos ha llevado a casa para que miremos desde adentro de nosotros en qué andamos. Es un campanazo, una llamada de atención muy importante. Y mucha gente protesta y hacen esto y lo otro, pero la realidad es que Dios está en medio de todo esto. Con su iglesia nadie puede. Si Dios ha permitido que esto suceda, es porque Él está enseñándonos una lección. Yo siempre digo a la gente, olvídense de estar por ahí gritando y quejándose de lo que está sucediendo. Más bien pregúntese qué es lo que el Señor le está enseñando, a ver qué es lo que le quiere mostrar el Señor con este privarse de la Eucaristía, privarse de los sacramentos. Es importante saber por qué, porque el Señor es el que provee eso. Yo me acuerdo algo paralelo a esto que tiene que ver con la iglesia y con la gracia de Dios, y es que en una oportunidad un amigo mío me dijo, estoy muy preocupado y al mismo tiempo ofendido con el arzobispo de aquí de mi ciudad porque no quiere nombrar exorcistas, y aquí hay mucha gente endemoniada y hemos ido muchas personas a rogarle y él no quiere. Y entonces yo quedé muy intrigado con eso, pero yo no le respondí nada a este amigo porque no sabía qué decir. En realidad, pues yo no soy una persona que entiende mucho de derecho canónico, ni tengo un conocimiento eclesiástico, así como para entrar en conversaciones que tienen que ver con la obediencia a un obispo y con lo que el obispo decide hacer con su iglesia, ¿no? Con sus ovejas. Entonces yo me fui al Santísimo y en oración pude ver con claridad algo que me intrigó muchísimo y todavía lo tengo en el corazón muy vivo, y es que el Señor me mostró que tener exorcistas es una gracia. Todo lo que recibimos de Dios a través de la iglesia, los sacramentos en sí y todas las bendiciones del ministerio de la iglesia son un don de Dios. Eso no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Por muy alto que sea el jerarca de la iglesia, el Espíritu Santo es el que mueve todo. Entonces, cuando no hay exorcistas en una diócesis, es porque esa diócesis ha perdido la gracia y por eso no tiene esas gracias, no tiene esas bendiciones. El obispo ni entiende por qué razón es que él no nombra exorcistas, no necesariamente sabe, o a lo mejor tiene alguna explicación intelectual por la cual no lo hace, porque hay obispos que han sido educados en seminarios donde realmente les apagaron su visión del mundo espiritual y son escépticos al mundo espiritual, e incluso algunos no creen ni siquiera que el diablo existe, algunos no creen que el infierno existe porque han sido educados con teologías extremadamente graves, ¿no? Pero bueno, estas serán excepciones, pero en general la razón por la cual
nosotros somos privados de bendiciones y de gracias en la iglesia, es porque hemos perdido la gracia. Entonces yo estoy seguro que hoy la razón por la cual han estado cerradas las iglesias no es porque Bill Gates cometió esto, o porque Soros, o porque quién sabe qué movimiento mundial del nuevo orden mundial quiere destruir el catolicismo, o porque esto, miren, yo no creo en ese tipo de pajaritos. Yo sé que hay grupos en el mundo que buscan el mal, como la masonería, y muchos de estos son parte de eso. Y también sé que hay la búsqueda de un orden mundial porque es el anticristo. También lo sé que es verdad. Pero nadie tiene poder sobre la iglesia. Nadie. Si lo que sucede en la iglesia, Dios lo permite. No porque estos conspiradores, esta gente, lo están haciendo. Ellos no pueden hacer nada, como dice el Salmo. Si Dios no cuida de la ciudad, en vano vigilan los guachimanes, los vigilantes. Y no podemos olvidarnos de eso. Porque cualquier obra que emprendamos, si Dios no es el arquitecto, olvídese usted que esa obra no se dará. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo es gracia. Por eso el beso de Judas es precisamente la desobediencia. Ese es el beso de Judas. Estaba leyendo yo una carta que envió el cardenal Sara a todas las conferencias episcopales, pidiéndoles que en los lugares donde ya se había autorizado a abrir las iglesias, necesitaban abrirlas ya dentro de los protocolos necesarios, pero debían abrirlas ya, porque no podían quedarse en la liturgia virtual, porque esa no es la liturgia que la iglesia quiere que nosotros tengamos cuando hay la posibilidad de regresar a los templos y vivir la liturgia presencial. Y él estaba muy firme en eso, porque hay muchas personas en la iglesia hoy que, a pesar de haberlas autorizado para abrir las iglesias, les dio por no abrirlas y dejan a su gente todavía recibiendo Eucaristías virtuales y siguen celebrando las Eucaristías virtuales cuando ya tienen autorización para abrir la iglesia. Entonces, claro, pues hay una serie de situaciones que ya no tienen nada que ver con Dios, que por eso entra la autoridad eclesiástica, como el cardenal Sara, que es la máxima autoridad en esta disciplina litúrgica, y el guardián de los sacramentos, y él puede hablar así. Y había entre esa carta algo muy importante, que era la obediencia a los obispos, la obediencia. El que obedece no se equivoca. Nosotros seguimos las instrucciones de los obispos. Así es. Ustedes se dan cuenta que todo este fanatismo de extrema derecha, de la gente que se cree más santa que todos nosotros, siempre están insinuando que uno no debe obedecerle a la iglesia en ciertas cosas que a ellos no les parecen que están bien. O sea, son desobedientes. Es precisamente el beso de Judas. El beso de Judas es la desobediencia. Tenemos que entender qué es la desobediencia. Por eso, si el Señor nos dio a nosotros esta catequesis tan específica de dejar al traidor, a quien llamó un diablo, en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 6, en la conclusión del capítulo, habla de que es un diablo, Judas. O sea, una persona que está como endemoniada, que tiene un demonio que es el que va a llevar al Señor a la cruz. Y esta catequesis nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos ser ese diablo en la iglesia y en la familia y en la sociedad, en nuestra nación. Podemos ser ese diablo y todos podemos observar eso. Dense en cuenta, en naciones como Colombia, donde yo les estoy hablando, y muchas otras naciones que están conectadas en este momento con nosotros en esta comunidad virtual, vivimos el flagelo de ideologías como el comunismo, todo lo que es el neomarxismo, que es muy popular hoy, que es un dragón, sí, sabemos que son demonios. ¿Cómo se va
abriendo a tratar de consumir la sociedad para destruirla. La prueba está que la forma en que se expresan es con la violencia y romper el trabajo del esfuerzo de la gente, destruirlo, quemarlo, pisotearlo. Es la ley demoníaca. El demonio hace eso, solo el demonio. Nadie que venga de Dios hace algo así. Destruir la propiedad privada, la propiedad pública, violentar, matar, hacer todo eso, eso no viene de Dios. Entonces, esta presencia en el mundo del mal es para nosotros muy importante entenderla como una presencia que también se infiltra en la iglesia. Es decir, dense cuenta ustedes que la presencia de Judas en las Escrituras es la de un judío que, según la historia, es como un guerrillero que está más interesado en derrotar a los romanos porque pues es un judío que es celoso de su gente y de su patria y no acepta la invasión de los romanos, algo muy justificable, porque ustedes saben que eso es un grito rebelde de una persona que quiere la libertad de los suyos. O sea, esto no tiene un origen malo, y sin embargo, él que espera en Jesús como el Salvador, el que viene a rescatar a los judíos del poder de los romanos, y se da cuenta que ese no es el Señor, ese no es el tipo de salvación que trae el Señor, pues esto pues lo acaba de enloquecer contra Jesús. Pero este tipo de mal que se entra en la iglesia a través de Judas, también lo encontramos en el Sanedrín. Ustedes se dan cuenta cómo el Sanedrín entra en ese espíritu de odio y de celos y de persecución contra el Mesías, sin importar todos los milagros que veían, porque nadie de todos esos profetas falsos que habían aparecido, que el Evangelio nombra varios, especialmente Gamaliel, cuando les da ese discurso al Sanedrín para que no castiguen a los apóstoles, explica de que lo que es de Dios nadie lo puede destruir y lo que no es de Dios solo se destruye. Sin embargo, estos doctores de la iglesia no les importó todas las señales que tenían de Jesús, de las maravillas que había hecho. Ya habían llegado al punto de que decían, así sea el Mesías, lo vamos a matar. Porque decir, digan lo que digan, crean lo que crean, a ese hay que matarlo. Entonces, hasta el punto que el jefe máximo dice, es que tiene que morir uno para la salvación de todos los demás. Lo que no sabía era que era profético lo que estaba diciendo, porque así era, tenía que morir ese Mesías para que todos nos salváramos. Y él no sabía lo que estaba diciendo. Le pasó lo mismo que le pasó a San Pedro cuando Jesús anunció la Eucaristía. Le dijo, ¿a dónde vamos a ir si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Esto tampoco lo dijo San Pedro de su corazón, fue el Espíritu Santo. Entonces, en todo este misterio nos queda algo importante, y es que todos somos potencialmente Judas Iscariote. Eso nos debe quedar claro. Cuando usted se entra en la noche del pecado, usted se fue como se fue Judas, igual, porque usted recibió del Señor todo lo que le ha dado y sin embargo se interna en la noche del pecado y se aleja de él. Ese es Judas, ahí está Judas, y esto es lo que debemos tener claro. ¿Y cuándo es que besamos al Señor para entregarlo? Pues cuando venimos a comulgar y no estamos preparados, no nos hemos confesado bien o ni siquiera nos hemos confesado y nos atrevemos a venir a recibirlo como si estuviéramos en gracia, como si fuéramos sus amigos, y le damos un beso porque abrimos la boca para recibirlo y lo besamos, y lo besamos estando en pecado. Ese es Judas, ese es el beso de Judas. El beso de Judas se da en esa comunión de desobediencia. Por eso la palabra dice, y Satanás entró en él.
Pues cuando una persona comulga en pecado mortal, ¿qué sucede? Satanás entra en esa persona, porque ya es como un sacrilegio, ya entra en una situación gravísima de haber comulgado en pecado mortal. O sea, ultrajó lo más sacro que hay, la Eucaristía, la desacró. Eso es lo que sucede cuando se comulga en pecado mortal. Por eso hay tanta gente confundida, y no necesariamente confundida, sino convenientemente confundida. Usted encuentra un poco de gente que vive en pecado mortal y comulgan porque un cura les dijo que no hay problema, porque quién sabe quién les dijo que, pero van a comulgar, pero en el corazón saben que no lo deben hacer. En el corazón saben que eso está mal hecho, pero no les importa entrar en esa noche de Judas, en esas tinieblas de Judas. No les importa. Y así se sienten cómodos y caminan en las tinieblas estando en el templo del Señor. Pues vamos a tener una realidad espiritual muy concreta en nuestra vida, entendiendo que si la Iglesia nos ha enseñado con tanta claridad lo que Jesús nos dejó como legado, que es el Evangelio, y todos los apóstoles se preocuparon de ser tan claros, tan específicos en lo importante que era serle fieles a Dios y cómo es una condición para nuestra salvación la obediencia. Entonces, es muy claro que Judas representa la desobediencia y que debemos mirar con cuidado qué quiere decir eso. Y también la paciencia de Dios. Como decía antes, el Señor le dio todo a Judas hasta el último momento. No fue con él hasta el suicidio, pero todo lo demás lo hizo con él, hasta el último momento. Aún en el huerto de Getsemaní, todavía lo estaba tratando, le estaba preguntando, ¿así entregas al Señor, a tu Señor? Y todavía le estaba hablando. Des en cuenta que cuando Jesús ya estaba definido con una persona, no le hablaba. Miren a Herodes, cuando Jesús es llevado ante Herodes, no le habló ni una palabra, nada. Ya estaba definido, ya él lo llamaba zorra a Herodes. Ya Jesús tenía una realidad clara sobre Herodes. Eso no hizo con Pilato. A Pilatos el Señor le habló, inclusive le dijo que los que lo habían entregado a él eran más culpables que él. Esto es muy importante de discernir, porque ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que él era menos culpable. Eso significa mucho lo que el Señor le está diciendo a Pilatos. Pero a Judas le habló, hasta el último momento le habló, después de que lo entregó, y todavía le está hablando el Señor. Le está hablando como a uno de los suyos que está enfermo, que está mal, que está buscando su propia destrucción. Sin embargo, esa es la vida nuestra con el Señor. El Señor siempre está esperando que nosotros entendamos que no es en la oscuridad donde nos debemos internar. Y esto es importante tenerlo claro, porque si no entendemos eso, pues no vamos a entender qué es lo que el Señor verdaderamente está buscando de nosotros para salvarnos, porque es muy fácil decir que el Señor es tan misericordioso, que Él nos perdona todo siempre, y que Él entiende que nosotros somos unos pecadores miserables y que el Señor pues no nos va simplemente a dejar que nos condenemos, porque como nos quiere tanto y como es tan misericordioso, Él entiende que hay cosas que nosotros no podemos hacer bien. Y este tipo de sermón, este tipo de monólogo interior es muy común en el cristiano de hoy, especialmente porque vivimos un mundo tan increíblemente superficial y materialista que el hombre se acomoda de acuerdo a su materialismo, de acuerdo a su superficialidad, de acuerdo a su desobediencia, y crea su propio Dios,
crea su propio Jesucristo, crea sus propias leyes y se convence de ellas y así participa en la iglesia. Y dentro de eso hay curas, monjas, laicos, misioneros, toda clase de gente. Y de entre eso seguramente que hemos estado cada uno de nosotros en diferente nivel. Por eso, una de las razones por las cuales llegamos a crear espacios como estos, como este congreso, por ejemplo, y tantos otros que hemos hecho este año, es con la única intención de que tengamos un momento de reflexión, de que podamos mirarnos con sinceridad en el corazón y darnos cuenta en qué andamos, dónde está Judas. Es importante mirar a Judas en nosotros para saber qué está haciendo, ¿sí? A ver en qué anda Judas, a ver en qué anda, porque qué tal que esté bien ocupado y haciendo hartas cosas que son totalmente de la oscuridad. Eso es algo preocupante y esto puede suceder porque cada vez que estamos entrando en un territorio de desobediencia, nuestro apellido es Iscariote, tenga la seguridad. Ese es su apellido. Por eso hay que entrar en una realidad de sinceridad, porque miren ustedes que en la historia sagrada uno puede reflejarse en ella simplemente escuchando la historia de todos los personajes de la Biblia y mirar las cosas tan increíbles que hicieron, los pecados tan terribles que cometieron, todo lo que sucede. Y todo eso se puede quedar como cuando uno ve una película, como cuando uno lee una novela o una historia de ficción. Pues son personajes y suceden cosas, y unos hacen cosas buenas y otros hacen cosas malas, etcétera, y todo se queda ahí. Y de repente la vida de uno también termina mirándola así, como una historia que se va dando y hay cosas buenas y cosas malas y que, pues esa es la vida, ¿no? Y así es que la vida sucede y de pronto se vive así. Qué peligro, porque la vida no es una película, la vida no es ficción, no es una novela, la vida no es simplemente un grupo de personajes que se reúnen para crear un acto, un drama y de ahí sacar una historia. No, eso no es. Es fácil entrar en esa poesía, en esa literatura, en ese tipo de creatividad, pero esa no es la realidad. La realidad es que nosotros debemos ser muy claros de dónde está Judas en nuestra vida y a ver si es que nosotros le estamos dando ese beso de Judas a Jesús. Eso es definitivo, tenemos que tenerlo claro, porque de lo contrario, nuestro crecimiento espiritual, nuestro caminar con Dios, eso no está dando fruto, eso no está produciendo lo que debe producir, que es el acercamiento a Dios, el adentrarnos en el mundo espiritual desde ahora para poder quedar en él permanentemente, pero en la luz, no en la noche de Judas, no ahí. Y es en serio porque cualquiera diría, este es un sermón viejo, ¿no? Pues es lo que oímos del púlpito todo el tiempo, la conversión del corazón y el cambio y el acercarse a Dios, el adentrarse a Dios, el tener una experiencia personal con Jesucristo, que son pues el diálogo de las sectas cristianas más común, ¿cierto? Y de mucha gente en la iglesia que predica así, pero la realidad es que hay algo mucho más que todas esas prédicas y sermones. Lo que hay es el Judas, ese tenemos que revisarlo bien, Judas. Miren ustedes en la amistad. La amistad tiene que estar cimentada en Dios, porque si la amistad está cimentada tan solo en nuestra parte humana, pues ¿en qué termina? Termina en que puede ser una amistad de Judas, la amistad en la cual jamás se pudiera confiar, la amistad de la que se puede esperar cualquier cosa,
porque ahí no hay absolutamente nada edificado sobre una roca de valores, de moral, de principios, sino que hay mentira, hay falsedad, traición, todo lo que hay en Judas. Y todo eso habita en cada uno de nosotros, porque ¿qué creen ustedes que es la mancha del pecado original? La concupiscencia que llevamos en esta carne. ¿Qué creen ustedes que es eso? Pues son todas esas tendencias que tenemos a traicionar, a mentir, a hacer cosas malas, a actuar en la noche, actuar en esa noche de Judas. Desde ahí, esa misma noche que es desde donde él está en el huerto de los olivos, mirando a que lleguen todos los soldados y llegando donde el Señor en esa oscuridad para entregarlo. Esa noche, esa noche. Y en esa noche es que se hacen todas esas cosas. Desen cuenta, los pecados más graves se dan en esas tinieblas, en esa noche, en esa oscuridad, porque le bajamos el telón a nuestra conciencia. Para poder hacer cosas malas, usted tiene que cerrarle el telón a la conciencia, tiene que hacerlo. Ustedes saben, el sicario se va y mata a una persona y regresa tranquilamente a comerse tremenda comida y a acostarse en paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él le bajó el telón a su conciencia y no lo preocupa nada, nada. Esto es lo que sucede en las tinieblas. Las tinieblas son una cortina. La oscuridad es una cortina que tapa la luz, que se cierra a la luz. Ahí no hay luz, hay tinieblas, hay oscuridad. La cortina está cerrada. Y por eso es tan importante entender la contrición, el arrepentimiento, la reconciliación. Es importante entender qué quiere decir eso. Eso quiere decir levantar, subir el telón para que entre la luz. Eso es lo que hay que hacer. Y poder mirar con claridad todo. Y darnos cuenta dónde tenemos que limpiar. Ustedes se dan cuenta, una cueva que ha estado oscura por siglos, cuando entra la luz se puede ver todo lo que hay que limpiar y ya parece que nunca hubiese estado la oscuridad allí, porque ya llegó la luz. Y esto es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Tenemos que estar pendientes y estar seguros de que el Señor quiere que nosotros dejemos penetrar esa luz, así como Él hizo con Judas, que hasta el último momento lo está alumbrando, lo está mirando con ese foco de luz tan grande que es Él, y le está mirando, y Él insiste en la oscuridad, insiste en las tinieblas, y se queda en las tinieblas y perece en las tinieblas. Es un ejemplo muy grande, es una enseñanza importante para nuestra vida. Así como nosotros debemos tener el rostro de Jesús presente siempre. Y miren que el tema de este congreso es la santa faz de Jesucristo, porque ahí es donde tenemos que mirarnos, porque ahí es donde debemos llegar. Y des en cuenta que la santa faz de Jesucristo que conocemos nosotros dentro de la iglesia es una faz lacerada, golpeada. Es un Jesús totalmente hinchado, deformado por todos los golpes que le dieron, la tortura por la que pasó, pero esos ojos tan increíblemente preciosos de amor desde ese rostro golpeado y deformado por la violencia del pecado, es el que nos habla a nosotros que a pesar de todo eso, Él nos está esperando y nos está mirando con ese amor tan tierno, tan increíble, con el que miró siempre a Judas. Porque a pesar de saber quién era Judas, Él siempre lo amó hasta el último momento, porque eso es lo que hace con todos nosotros. Él nos ama y sabe quiénes somos. Y sabe que nosotros potencialmente podemos ser ese diablo a quien se refería Él cuando le dijo a los apóstoles que entre ustedes hay un diablo. Es que, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? Porque nos hemos dado cuenta que el egoísmo nos ha aislado del amor, la avaricia. Ustedes se dan cuenta que la gente joven, el pecado del joven es la lujuria. El joven padece de lujuria y el adulto ya grande padece de avaricia.
Son dos pecados, uno que acompaña la juventud y la otra acompaña ya la madurez, ¿no? La avaricia. Entonces, cuando miramos a Judas, Judas era un hombre joven. Todos los apóstoles eran muy jóvenes. Entonces, obviamente Judas era un hombre que vivía la furia de su juventud. No fue la avaricia la que lo llevó a recibir esas monedas. La prueba está que fue a devolverlas, porque no fue la avaricia. Y la lujuria en este caso era esa desobediencia que tenía sembrada en su corazón por Satanás, que se le había entrado y lo había vuelto desobediente, traicionero. Eso es algo importante de tener claro, porque hay pecados muy particulares, como decir, des en cuenta que en este momento de nuestra historia hay un pecado que comienza a parecer grande dentro de la iglesia, y es la apostasía. Ustedes se dan cuenta la cantidad de gente que está en apostasía en la iglesia y no se van de la iglesia, se quedan en la iglesia así porque quieren dañar la iglesia por dentro y dividirla, confundirla. Y de la misma forma nosotros como personas humanas también tenemos algunos pecados latentes, como lo decía yo, con la lujuria y la avaricia. Y obviamente que no van a ser los únicos, porque pues el pecado es un árbol y tiene muchas ramas, pero la misma raíz, que es Satanás. Así de que en un día como hoy, donde el Señor nos da la oportunidad de concluir todo lo que hemos hecho este fin de semana, pues no nos queda más que darle muchas gracias a Dios, porque Él es tan bueno, tan puntual en su Santo Espíritu, tan generoso, y es un Dios trino, familia, es la integridad de una familia, porque des en cuenta el significado tan grande que hay en la palabra familia. El mismo Dios es trinitario, son tres personas en un solo Dios. Es el nido de Dios, de la familia, es una unión, una comunidad divina, y desde ahí nos enseña a ser comunidad, a ser esa fraternidad. Por eso el entrar en esa noche oscura donde entró Judas es salirse del nido, salirse de la familia, salirse de ese abrigo de Dios, de esas alas de Dios. Pidámosle al Señor en una manera especial de que nos ayude a vivir bajo estas alas de su amor, de su Santísima Trinidad, para que tengamos la sinceridad de reconocer quiénes somos, de localizar a Judas, bien localizado, porque miren que hablando de comunidades, los apóstoles eran una comunidad, y son todavía una comunidad, porque son cimientos de la Santa Jerusalén del cielo, según lo ve San Juan en el libro del Apocalipsis. Y esto todo es verdad. Por eso entendemos que esa comunidad, ahí había un Judas, y eso sucede en la comunidad interior de cada uno de nosotros, en la iglesia misma, en la sociedad misma, en todo, porque esa es la humanidad y así estamos constituidos como células vivas de todo un organismo que ha sido creado por Dios. Démosle gracias a Dios por todo eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, desde el versículo 1, y dice: apertura del séptimo sello. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo de una media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Les entregaron 7 trompetas. Vino otro ángel y se quedó en pie junto al altar con un incensario de oro. Le entregaron muchos perfumes para que los ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y ascendió el humo de los perfumes
con las oraciones de los santos desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Tomó el ángel el incensario, lo llenó con las brasas del altar y las arrojó a la tierra. Entonces se produjeron truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de vivir esta experiencia de este fin de semana, toda arropada con la santa faz de Jesucristo y con todos los instrumentos que el Señor escogió para que en este fin de semana hablásemos de Él, trajésemos esa presencia de Él a esta familia que se ha reunido virtualmente durante estos 2 días y que se seguirá reuniendo en estas filmaciones que quedan en internet, porque es todo un ministerio que el Señor le ha dado a la iglesia y sobre la cual se ha mantenido viva la palabra del Señor en estos tiempos de dificultades y de templos cerrados. Pues con esto yo me despido y le doy gracias a Dios por todos ustedes y le pido a Dios que tenga mucha misericordia de nuestra iglesia, de nuestros jerarcas, del Santo Padre Francisco, de todos los obispos, cardenales, sacerdotes y laicos, para que estemos unidos en oración con todas las batallas que tenemos que luchar cada uno de nosotros y en cada una de nuestras naciones, porque obviamente el diablo está furioso, está muy agitado. Ustedes pueden dar testimonio de eso, que el diablo está muy agitado. ¿Por qué será? Pues debe ser que algo bueno está sucediendo, porque cuando él se pone tan furioso es porque está viendo en el horizonte cosas buenas para nosotros y no quiere que las recibamos. Pues vamos a detenerlo con nuestras rodillas. Amén. Re della luce, ti sei rivelato a tutte le genti, con te al Padre, noi ci